El vestido de gracia. ¿Por qué usamos el escapulario? Si lleva el escapulario carmelita, debe conocer a San Simón Stock. Puede ser que ya conozca su retrato en compañía de la Virgen, que aparece en ciertos escapularios. Realmente San Simón es muy conocido porque a él nuestra Santísima Madre dio la promesa del escapulario en el año 1251, diciendo: quien muera vestido en este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Uno de los grandes enigmas de nuestra época es que la gran mayoría de los católicos o ignoran o han olvidado esta promesa celestial de la Virgen María. Nuestra Señora además dice: llevad el escapulario devotamente y con perseverancia. Él es mi vestidura. Al estar vestido con Él, significa que estáis continuamente pensando en mí. Y yo a la vez estoy siempre pensando en vosotros y ayudándoos a asegurar la vida eterna. San Claudio de la Colombière, el famoso jesuita, director espiritual de Santa Margarita María, nos brinda un detalle revelador. Él dijo: debido a que todas las formas de amar a la Santísima Virgen y las diversas maneras de expresar ese amor no puede ser igualmente agradable a ella, y por consiguiente no nos ayudan en el mismo grado para alcanzar el cielo. Lo digo sin vacilar ni un momento. El escapulario es su predilecto. Él también agrega: ninguna devoción ha sido confirmada con mayor número de milagros auténticos que el escapulario carmelita. En la historia del Antiguo Testamento, la devoción a Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Madonna del Escapulario, se remonta a muchísimos años antes de la época de San Simón Stock, aún antes del tiempo de nuestro Señor. Va atrás hasta el siglo VIII a.C. Fue entonces cuando el gran profeta Elías ascendió a la montaña santa del Carmelo en Palestina e inició allí una larga tradición de vida contemplativa y de oración. Es asombroso notar que siglos antes del nacimiento de Cristo, el santo Elías y sus seguidores se habían dedicado místicamente a la futura Madre de Dios, María Reina del Monte Carmelo. Aproximadamente 3000 años más tarde, esa tradición de oración contemplativa y devoción a la Virgen continúa latente y prevalece en la Iglesia Católica. A su debido tiempo, Dios se hizo Dios hombre, Jesús. Conocemos la vida de nuestro Señor, su muerte, resurrección y ascensión a través de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, y sabemos que Jesús legó al mundo la Santa Iglesia Católica para enseñar, gobernar y santificar
en nombre suyo. En la fiesta de Pentecostés, natalicio de la Iglesia, los descendientes espirituales de Elías y sus seguidores bajaron del Monte Carmelo. Aproximadamente ellos fueron los primeros en aceptar el mensaje de cristiandad ese día y en ser bautizados por los apóstoles. Cuando finalmente fueron presentados a Nuestra Señora, al oír las dulces palabras de sus labios, fueron sobrecogidos por un sentimiento de majestad y santidad que nunca olvidaron. Al regresar a su santo monte, erigieron la primera capilla que se ha construido en honor de la Santa Virgen María. Desde ese tiempo, la devoción a la Madre de Dios fue transmitida entre los ermitaños del Monte Carmelo como una preciosa herencia espiritual. Nuestra Señora se le aparece a San Simón. En el año 1241, el barón de Grey de Inglaterra regresaba de las cruzadas en Palestina. Él trajo consigo un grupo de religiosos de la montaña santa del Carmelo. Al llegar, el varón generosamente obsequió a los monjes una mansión en el pueblo de Aylesford. 10 años más tarde, en ese mismo lugar ocurrió la aparición ahora famosa de Nuestra Señora a San Simón. Mientras la Santísima Virgen entregaba a San Simón el escapulario de lana castaña, ella dijo estas palabras: "Este será el privilegio para ti y todos los carmelitas, que cualquiera que muera en este hábito se salvará". Con el tiempo, la Iglesia ha extendido este magnífico privilegio a todos los laicos que estén dispuestos a ser investidos con el escapulario de los carmelitas y que perpetuamente los lleven. Muchos católicos son investidos con el escapulario cuando hacen su primera Santa Comunión. En el caso de conversos, su investidura concuerda con su profesión de fe. Cuando una persona es registrada en la confraternidad del escapulario y vestida con ese pequeño hábito de lana castaña, el sacerdote le dice: "Recibe este santo escapulario y pídele a la Santísima Virgen que por los méritos suyos pueda él ser usado sin mancha de pecado y pueda protegerte de todo daño y conducirte a la vida eterna". Las siguientes historias verdaderas darán una breve idea de cómo nuestra Santa Madre cumple su promesa. Milagro de gracia. Un sacerdote relata cómo en un pueblo cerca de Chicago fue llamado a la cabecera de un hombre que había estado alejado de los sacramentos durante muchos años. El hombre no quería verme, no quería hablar. Le pedí que mirara el pequeño escapulario que yo sostenía en mis manos. ¿Usarías esto si yo te lo pongo?
no te pido nada más. Él accedió a usarlo y en menos de una hora quería confesarse y reconciliarse con Dios. Esto no me sorprendió porque durante más de 700 años Nuestra Señora ha estado trabajando de esta manera por medio de su escapulario. El mismo día en que Nuestra Señora entregó el escapulario a San Simón Stock, él fue llamado apresuradamente por el señor Pedro de Linston. Venga pronto, padre. Mi hermano está muriendo, lleno de desesperación. San Simón Stock salió inmediatamente hacia la cabecera del moribundo. Al llegar, colocó su gran escapulario sobre el hombre, pidiéndole a nuestra Santísima Madre que cumpliera su promesa. Inmediatamente, el hombre se arrepintió y murió en la gracia y amistad de Dios. Esa noche, el muerto se le apareció a su hermano y le dijo: he sido salvado por medio de la reina más poderosa y el hábito de ese hombre como escudo. San Alfonso nos dice: herejes modernos se burlan del uso del escapulario. Lo desacreditan como una insignificancia vana y absurda. Sin embargo, sabemos que muchos papas lo han aprobado y recomendado. Admirablemente, solamente 25 años después de la visión del escapulario, el beato Papa Gregorio X fue sepultado usando el escapulario. Cuando su tumba fue abierta 600 años después de su muerte, su escapulario estaba intacto. Dos grandes fundadores de órdenes religiosas, San Alfonso de los Redentoristas y San Juan Bosco de los Salesianos, tenían una devoción muy especial a Nuestra Señora del Monte Carmelo y ambos usaron su escapulario. Cuando murieron, ambos fueron sepultados con sus vestiduras sacerdotales y escapularios. Muchos años más tarde, sus sepulturas fueron abiertas. Los cuerpos y vestiduras sagradas en que habían sido enterrados estaban pulverizados, pero los escapularios que cada uno había usado estaban perfectamente intactos. El escapulario de San Alfonso está en exhibición en un monasterio en Roma. Protección contra el demonio. Comprenderás la razón por la cual el demonio trabaja contra los que promueven el escapulario cuando conozcan la historia del venerable Francisco Yepes. Un día se le cayó el escapulario mientras se lo ponían. Nuevamente, el demonio aulló: quítate el hábito, que nos arrebatan tantas almas. Entonces, allí mismo, Francisco hizo admitir al demonio que hay tres cosas muy temidas por los diablos: el santo nombre de Jesús, el santo nombre de María y el santo escapulario del Carmelo. A esa lista podríamos agregar el Santo Rosario. El gran San Pedro Claver fue otro héroe de Dios quien usó el escapulario con gran ventaja. Cada mes
un cargamento de 1,000 esclavos llegaba a Cartagena, Colombia, en Suramérica. San Pedro se esforzaba por la salvación de sus conversos. Primero organizaba catequistas para instruirlos. Luego, él se encargaba de que fuesen bautizados e investidos con el escapulario. Algunos clérigos acusaron al santo de celo indiscreto, pero San Pedro Claver confiaba en que María cuidaría de cada uno de sus más de 300,000 conversos. Nuestra Señora protege a un misionero. Cierto día, en 1944, un misionero carmelita de la Tierra Santa fue llamado a un campo de internación para suministrar la extrema unción. El conductor árabe del autobús hizo salir al padre del vehículo 4 millas antes del Campo Santo, porque el camino estaba peligrosamente fangoso. Después de 2 millas, el misionero notó que sus pies se hundían cada vez más hondo en el lodo. Al tratar de hallar terreno firme, se deslizó dentro de un pozo fangoso, hundiéndose hacia su muerte en este lugar desolado. Pensó: Nuestra Señora y su escapulario. Él besó su gran escapulario porque estaba usando el hábito completo y miró hacia la santa montaña del Carmelo, el sitio donde nació la devoción a la Madre de Dios. Gritó: Santa Madre del Carmelo, ayúdame, sálvame. Un momento más tarde se encontró en terreno sólido. Atestiguó después: sé que fui salvado por la Santísima Virgen por medio de su escapulario. Mis zapatos desaparecieron en el lodo y yo estaba cubierto de él, pero caminé las 2 millas que faltaban, alabando a María. Un hogar salvado del fuego. Más cercano a nuestros tiempos, en mayo de 1957, un sacerdote carmelita en Alemania publicó una historia extraordinariamente asombrosa de cómo el escapulario había librado a un hogar del fuego. Una hilera completa de casas se habían encendido en Westboren, Alemania. Los piadosos residentes de una casa de 2 familias, al ver el fuego, inmediatamente colgaron un escapulario a la puerta de la entrada principal. Centellas volaron sobre ella y alrededor de ella, pero la casa permaneció intacta. En 5 horas, 22 hogares habían sido reducidos a ceniza. La única construcción que permaneció intacta en medio de la destrucción fue aquella que tenía el escapulario adherido a su puerta. Los cientos de personas que vinieron a ver el lugar que Nuestra Señora había salvado son testigos oculares del poder del escapulario y de la intercesión de la Santísima Virgen María. Un llamado al fervor. En octubre de 1952, un oficial de la Fuerza Aérea en Texas escribió lo siguiente: 6 meses después de comenzar a usar el escapulario, experimenté un notable cambio en mi vida. Casi inmediatamente comencé a asistir a misa todos los días.
Durante la cuaresma viví fervorosamente como nunca lo había hecho. Fui iniciado en la práctica de la meditación y me encontré realizando débiles intentos en el camino de la perfección. He estado tratando de vivir con Dios y doy el crédito al escapulario de María. Necesidad de usar el escapulario. Durante la Guerra Civil Española, por los años de 1930, 7 comunistas fueron sentenciados a muerte por sus crímenes. Un sacerdote carmelita trató de prepararlos para la muerte, pero ellos se negaron. Como último recurso trajo a los hombres cigarrillos, comida y vino, asegurándoles que no le hablaría de religión. Al poco tiempo, todos se manifestaban amigables, así que él les pidió un pequeño favor. ¿Me permiten colocar un escapulario en cada uno de ustedes? 6 accedieron, uno se negó. Pronto, los que usaban el escapulario se confesaron. El 7º continuó negándose. Únicamente para complacer a los otros se puso un escapulario, pero dijo que no haría nada más. Al amanecer, al aproximarse el momento de la ejecución, el 7º hombre claramente demostró que no iba a pedir un sacerdote. A pesar de usar el escapulario, había decidido ir a su muerte como enemigo de Dios. Finalmente, la orden fue dada. El escuadrón de la ejecución realizó su labor mortal y 7 cadáveres yacían esparcidos por el polvo. Misteriosamente, un escapulario fue encontrado aproximadamente 50 pies de los cadáveres. 6 hombres murieron con el escapulario de María. El 7º murió sin el escapulario. San Claudio nos da la solución al misterio del escapulario perdido. Usted se pregunta, ¿qué sucede si decido morir sin arrepentirme? Respondo, entonces usted morirá pecador, pero no morirá con su escapulario. San Claudio narra la historia de un hombre que intentó ahogarse 3 veces. Cada vez era rescatado contra su voluntad. Finalmente cayó en cuenta de que estaba usando su escapulario. Decidió quitarse la vida, se quitó el escapulario del cuello y saltó al agua. Sin la vestidura protectora de María, logró su deseo y murió sin arrepentimientos. Más milagros. Un misionero jesuita en Guatemala cuenta un incidente de la protección del escapulario de Nuestra Señora. En noviembre de 1955, un avión transportando 27 pasajeros se estrelló. Todos murieron excepto una joven. Cuando esta muchacha vio que el avión caía, ella tomó su escapulario y pidió la ayuda de María. Sufrió quemaduras, su ropa fue reducida a ceniza, pero su escapulario no fue alcanzado por las llamas. En el mismo año de 1955, un milagro similar aconteció en el Medio Oeste. Un niño de 3er grado paró en una gasolinera para poner aire en las llantas de su bicicleta, y en ese preciso momento ocurrió una explosión. Las ropas del niño se quemaron, pero su escapulario carmelita no fue afectado. Un símbolo de la protección de María hoy día, a pesar de que aún conserva unas pocas cicatrices de la explosión, este joven tiene razón especial para recordar la protección de la Santísima Madre en caso de peligro. Noticias aterradoras.
Una hora más tarde recibimos órdenes de avanzar cerca de 1 milla y ocupar allí una trinchera. Estábamos deseando tener una noche apacible para poder dormir en la trinchera. Al acostarme y desabotonar mi cuello, noté consternado que no tenía mi escapulario, el cual había sido un regalo de mi madre. Lo había tenido conmigo durante toda la guerra y ahora que nos aproximábamos a la boca del león, ¿sería posible estar sin él? Ni pensar en ir a recogerlo, así que traté de alejarlo de mi mente para poder dormir. Me movía de derecha a izquierda sin poder conciliar el sueño. Alrededor, mis compañeros dormían como lirones, a pesar de que cuando en cuando caían granadas peligrosamente cerca. Finalmente, fui dominando por el deseo de recuperar mi escapulario y deslizándome salí de entre mis compañeros que dormían. No fue fácil evadir al centinela, pero lo logré y corriendo regresé por el camino de venida. Estaba oscurísimo, pero tuve buena suerte y en poco tiempo llegué al pozo de la finca. Mis manos se deslizaban buscando alrededor de la bomba, pero no hallaba el escapulario. Estaba a punto de encender un fósforo cuando oí el sonido de una espantosa explosión. ¿Qué hacer? ¿Era esa la señal de un ataque enemigo? Tan rápido como pude, corrí hacia nuestra trinchera. Quizá podría hacer algo por mis compañeros allí. Casi perezco. Cerca de la trinchera vi a los ingenieros removiendo rápidamente montones de tierra y alambre de cerca. En el sitio preciso en que mis compañeros habían estado durmiendo, aparecía un gigantesco hueco hecho por la explosión. Si yo no hubiese partido a recoger mi escapulario, también estaría sepultado bajo esos escombros. Creí que estabas allí. A la mañana siguiente, fui al comedor de campaña y encontré a un compañero allí. Me miró asombrado. Creí que estaba en esa trinchera y yo creía que tú estabas enterrado allí. Mi amigo continuó. Estaba acostado en la trinchera, pero antes de dormirme fui a buscarte. No pude encontrarte. El cabo me vio escudriñándome y me interrogó al respecto. Cuando le dije de que lo que se trataba, me respondió: sé sensato, es mejor que vayas a esa posada cercana y me traigas una botella de agua. Mientras realizaba este mandado, ocurrió la explosión. Me entregó mi escapulario. También yo me libré por un pelito, le contesté. Pero, ¿para qué me estabas buscando tan tarde por la noche? Para darte esto, me replicó y me entregó mi escapulario que había recogido de la vieja bomba de agua.